Papá tiró la servilleta y gritó, tú eres el problema. No como tu hermana. Ella sí contribuye. Me reí y dije, entonces, que ella contribuya con su propio alquiler. Papá se quedó helado con la respiración contenida. Mamá dejó caer el tenedor. ¿Y mi hermana? Era Nochebuena, y mi papá ya se había tomado 2 copas de vino antes de que el jamón llegara a la mesa. Mi hermana Lauren estaba a mitad de su monólogo sobre su reciente ascenso, algo que sonaba más a una línea de currículum inflada que a un verdadero avance laboral. Pero hablaba con ese tono de publicación de LinkedIn excesivamente pulido que siempre usaba cuando quería impresionar a alguien, generalmente a nuestros padres. Continuó hablando de cómo su jefe la llamaba irreemplazable, de cómo su equipo la admiraba, y de cómo estaba gestionando más proyectos que nunca. Sonido de masticar viéndola inventar su historia, mientras mis padres asentían como si acabara de ganar el Premio Nobel de la Paz. Entonces soltó la frase que encendió la mecha. Claro, es mucho, pero vale la pena, especialmente cuando puedo ayudar a mamá y papá. No todo el mundo de mi edad piensa primero en la familia. Ella me sonrió mientras lo decía. No directamente, pero iba dirigido a mí. Cada palabra. La indirecta no fue sutil. Nunca lo era con Lauren. Y mis padres cayeron en la trampa como siempre lo hacían. Mi mamá le tocó la mano suavemente, como si fuera la salvadora de la familia. Papá rió con orgullo y buscó otra ración de patatas. Fue entonces cuando lo hizo. Tiró su servilleta. Tú eres el problema, no como tu hermana. Ella sí contribuye. Me detuve. No en shock. Sabía que algo así se acercaba, pero el momento, la osadía, eso fue lo que me hizo hacer una pausa. Me reí una vez, luego me recosté y lo dije sin rodeos, entonces, que ella contribuya con su propio alquiler. La boca de mi papá seguía abierta, con la respiración a medio camino. El tenedor de mi mamá tintineó contra su plato. Lauren parecía haber sido sorprendida robando de una caja de donaciones de la iglesia. Nadie dijo una palabra. Saqué mi teléfono, abrí la aplicación bancaria y desplacé. Había una clara secuencia de pagos de alquiler, todos para el edificio de Lauren, todos desde mi cuenta. Giré el teléfono para que todos pudieran verlo. No dije nada. Simplemente dejé que los números hablaran. Mi mamá se inclinó. Miró la pantalla más tiempo del que probablemente necesitaba, solo para asegurarse. Mi papá comenzó a negar con la cabeza antes incluso de entender lo que estaba viendo. Y Lauren, ella solo miraba. Cuando finalmente abrió la boca, ya sabía que se equivocaría. Eso no es verdad. Está mintiendo. Lo dijo como por instinto, como si hubiera usado esa frase antes, y siempre le hubiera funcionado. Pero esta vez, no funcionó. Nadie la apoyó. Me levanté, tomé mi bolso, y no esperé la siguiente negación. Llevo 11 meses pagando tu apartamento. Me lo transferiste como una emergencia temporal el pasado enero, ¿recuerdas? Tengo los mensajes. Si ahora estamos fingiendo. Lauren no dijo nada. Miré a mis padres solo una vez. He terminado. ¿Quieres ser la proveedora? Que lo sea. Salí. Sin abrigo, sin plan, solo aire frío y esa clase de rabia que no quema. Congela. Cuando llegué a mi coche, tenía 6 llamadas perdidas. 2 de mamá, 1 de papá, 3 de Lauren. No respondí a ninguna. No volví a esa casa en días. Y cuando lo hice todo ya había empezado a cambiar, solo que no de la manera que ellos esperaban. Durante las siguientes 2 semanas, el silencio de Lauren fue más ruidoso que cualquier cosa que hubiera dicho. Ella no llamó. No al principio, lo cual fue extraño porque a Lauren le encantaba hablar, especialmente cuando necesitaba manipular una historia a su favor. En cambio, envió un mensaje de texto cuidadosamente redactado la mañana después de Navidad, como si estuviera escribiendo un correo electrónico de disculpa para toda la empresa. Hola, espero que estés bien. Las cosas se salieron de control. No dejemos que las emociones arruinen las fiestas. Lo miré fijamente durante 1 minuto antes de borrarlo. Sin respuesta. Horas después envió otro.
Lo malinterpretaste. No quise que pareciera que me estaba atribuyendo el mérito. Solo estaba tratando de ayudar. Eso era una mentira, y ella lo sabía. Me había sentado allí en silencio cada vez que les daba pistas a nuestros padres de que los estaba apoyando económicamente. Dejé pasar cuando me llamó entre trabajos durante una cena familiar, a pesar de que tenía 2 clientes con contrato de retención y estaba pagando literalmente todo en su vida. Pero lo que realmente me afectó, la parte en la que no dejaba de pensar, era como mis padres la miraban, como si ella estuviera manteniendo a la familia, como si fuera la adulta, como si yo solo estuviera ocupando espacio. Esa noche revisé mis registros bancarios, todos ellos. El alquiler, obviamente $1.850 al mes. 11 meses seguidos. Servicios públicos a su nombre cargados a mi tarjeta. Compras de Amazon que nunca hice. Pedidos de Uber Eats a una dirección en la que yo no vivía. $30 aquí, $40 allí. Se sumaba rápido. Un plan familiar de Spotify que ella no se dio cuenta de que todavía estaba en mi cuenta. Incluso encontré un pedido de tarjeta de $280 de hace 2 meses que incluía un set de AirPods que ella juró haber comprado con su propia bonificación. Yo era la bonificación. Le envié una solicitud de Venmo por todo. Cada céntimo, cada partida, etiquetada con la fecha y la descripción, como si fuera una contadora cerrando los libros. $21.484 con 12 céntimos en total. Lo rechazó en menos de 1 hora. Sin mensaje, solo una notificación roja de rechazo. Fue entonces cuando la bloqueé. A la mañana siguiente cerré todas las cuentas compartidas que teníamos, cambié todas las contraseñas, desconecté sus dispositivos, llamé al propietario y eliminé mi nombre de su contrato de arrendamiento. Tendría 30 días para arreglarlo o mudarse. Luego le envié un correo electrónico. No un mensaje de texto, un correo electrónico. Ella me había forzado a esto, así que tendría que lidiar con ello de manera oficial. He terminado. No más pagos. No más historias de fachada. No más fingir. No recibí respuesta. Pero mi teléfono empezó a sonar de nuevo. No de ella, sino de nuestros padres. Tu hermana dijo que estás pasando por algo. ¿Quieres venir a hablar? Estamos preocupados, Mila. Ella dijo, estás arremetiendo. Realmente no quiso hacerte daño. Era como ver una repetición del mismo programa que había visto toda mi vida. Lauren causa el caos, miente al respecto, se hace la inocente, y todos se juntan para protegerla de las consecuencias. Y a mí me asignan el papel de la inestable por reaccionar. Los ignoré. Pasó una semana, luego otra. Una noche de jueves, llegué a casa del trabajo y la vi parada frente a mi edificio. Sin coche, con sudadera, ojos rojos, el pelo recogido como si no se lo hubiera lavado en días. Me pidió entrar solo 1 minuto, solo para hablar. Le dije que no. Empezó a llorar allí mismo en la acera. Dijo que se había equivocado, que la situación la había superado, que no sabía cómo decirles que no a mamá y papá cuando le pedían cosas, así que me dejó pagar. Que iba a arreglarlo, que me devolvería el dinero. Le hice una pregunta, si mamá y papá alguna vez habían sabido que era mi dinero. No respondió. Eso fue todo lo que necesitaba. Me usaste. Mentiste al respecto. Los pusiste en mi contra. ¿Y ahora quieres perdón porque finalmente te está costando algo? Intentó agarrar mi mano. Yo di un paso atrás. Tú creaste este lío. Límpialo tú misma. Luego entré y cerré la puerta tras de mí. Ella no se fue de inmediato. La observé desde la ventana, deambulando, sentándose en la acera, revisando su teléfono, pero finalmente se fue. Lo que no sabía en ese momento era que ya había incurrido en impago en su siguiente alquiler, que estaba atrasada con su tarjeta de crédito. Que mamá y papá le acababan de pedir que cubriera el impuesto de propiedad de su casa, algo que había prometido gestionar con su aumento. Y el dinero que usó para todo eso se había ido, porque el Banco Real había cerrado sus puertas. Yo. Comenzó con un mensaje de voz de mi mamá.
Uno de esos mensajes apresurados y sin aliento que deja cuando está enojada o asustada. Mila, por favor, devuélveme la llamada. Es urgente. Se trata de tu hermana. No le devolví la llamada. Esperé. 2 horas después, volvió a llamar. Esta vez respondí. Fue directa al grano. Recibimos una carta del propietario de Lauren. La están desalojando. Ni siquiera me inmuté. Había estado esperando este momento. La única sorpresa fue que tardara tanto. Ella no te lo dijo, sin embargo. Nos dijo que estaba bien, que todo estaba resuelto. Dijo que su nuevo trabajo pagaba bien. Dejé eso en el aire. Mi mamá ya estaba empezando a atar cabos. Dejaste de ayudarla. Así es. La primera semana de enero, terminé con todo. Sin alquiler, sin servicios públicos, sin entregas de comida, sin rescates silenciosos. No iba a pasar otro año limpiando sus desastres mientras ella se hacía pasar por la hija generosa. Y ahora que el pozo de crédito se había secado, la realidad finalmente estaba llamando a su puerta. Y al parecer, ahora a la de nuestros padres. La voz de mamá se suavizó como si quisiera culpar al universo por ello, no a ella. Dijo que Lauren no había sido ella misma, que había estado en su habitación, sin comer mucho, sin hablar. No dije lo que realmente pensaba, que Lauren no estaba rota, solo estaba desenmascarada. No podía salirse con la suya mintiendo esta vez, porque no quedaba nada que pedir prestado. Nadie a quien culpar. Al final de la semana, ya estaba fuera de su apartamento, oficialmente desalojada. No me dijo nada. Me enteré por un vecino al que una vez me había hecho ayudar a mudarse. El tipo de favor que Lauren siempre esperaba y nunca devolvía. Se fue en silencio. Sin camión de mudanza, solo unas pocas maletas en su coche, llenas hasta arriba. Apareció en casa de nuestros padres como si estuviera tomando un año sabático. Les dijo que era temporal, que solo necesitaba un descanso entre contratos de alquiler. Al principio le creyeron, pero luego empezó a llegar el correo. Avisos finales, cuentas cerradas, facturas impagadas a su nombre, todas las cosas que yo solía interceptar. Resulta que Lauren no solo se había apoyado en mí. Había construido toda su imagen sobre mi base. Y una vez que me aparté, todo se desmoronó. Mi papá llamó después. Eso era raro. Normalmente dejaba todas las conversaciones emocionales a mamá. No empezó con preguntas, solo dijo que necesitaba venir. Ambos. Sonaba como si ya hubiera tragado una píldora amarga y quería que lo escuchara de ellos antes de que alguien más lo hiciera. Aparecieron con comestibles y caras tensas. Nadie dijo lo siento al principio. Se sentaron en mi mesa como si fuera territorio desconocido, como si fueran invitados en una vida a la que no le habían prestado atención hasta ahora. Luego me lo contaron todo. Que Lauren confesó que el dinero no era suyo, que el trabajo del que se jactaba no existía como ella afirmaba, que había mantenido la mentira por tanto tiempo que incluso ella probablemente olvidó dónde terminaba la verdad. Les pregunté qué había cambiado. ¿Por qué me creían ahora? Porque vimos cómo es su vida sin ti, dijo mi papá. Y no se sostiene. Esa parte me impactó, no porque necesitara validación, ya había superado eso, sino porque me di cuenta de que no era solo Lauren quien había vivido de mi apoyo. Mi silencio había permitido toda la ilusión. Yo también era parte de ella, solo que desde el otro lado. Se disculparon ambos no con discursos dramáticos, sino con un arrepentimiento silencioso, con una mirada que no les había visto en años, no decepción, sino reconocimiento. Esa noche recibí un mensaje de texto de Lauren. No una disculpa, solo una frase: sé que me odias, pero sigo siendo tu hermana. No respondí. No porque la odiara, sino porque finalmente entendí que ser hermanas no significaba que tuviera que ser su red de seguridad. Esa fue la última vez que me contactó en un tiempo. Y la primera vez que no me sentí obligada a ir tras ella. A principios de febrero, Lauren vivía en casa de nuestros padres a tiempo completo, como un fantasma de su antiguo yo, envuelta en viejos hábitos. Su habitación de la infancia era ahora su nueva sede,
un lugar donde podía esconderse a puerta cerrada y fingir que tenía el control de algo. Pero la ilusión no podía mantenerse mucho más tiempo, no sin el dinero de otra persona para mantenerla viva. Comenzó a desmoronarse más rápido de lo que esperaba. La primera grieta apareció una mañana, cuando su coche fue embargado justo delante de la casa. Nuestra mamá fue quien me llamó. Su voz estaba atrapada entre la ira y la conmoción. Simplemente aparecieron con una grúa y se lo llevaron. Ella no dijo una palabra sobre estar atrasada. Solo se quedó allí gritando como si hubieran cometido un error. No había ningún error. No había hecho un solo pago desde octubre, algo que solo me di cuenta después de recibir el aviso de embargo en mi propio buzón. Resulta que el contrato de arrendamiento había estado a mi nombre. Otra cosa que convenientemente nunca había mencionado. Mi mamá no supo qué decir después de eso. Creo que fue la primera vez que empezó a cuestionar quién era realmente Lauren cuando nadie la veía. Luego llegaron las facturas de tarjetas de crédito. Una tras otra. Lauren les había dicho a nuestros padres que estaba bien, que tenía ahorros, que se había tomado un descanso del trabajo para reorientarse. Pero cuando los extractos comenzaron a aparecer en su buzón, quedó claro que se estaba ahogando. Debía miles recargos por todo y nadie podía explicar cómo alguien con un ascenso y un nuevo trabajo había, de alguna manera, omitido cada pago durante meses. Y luego vino la mentira que lo cambió todo. Mi papá apareció en mi casa sin previo aviso. Sin avisar, sin mensaje de texto, solo tocó a mi puerta una tarde lluviosa de martes. Sostenía un sobre grueso de Manila, como si me estuviera entregando documentos legales. Entró sin mucha charla, simplemente dejó el sobre en mi mesa y me pidió que lo revisara. Dentro había páginas de extractos bancarios, correos electrónicos, avisos de pago vencido, y algunas capturas de pantalla del teléfono de Lauren que mi mamá aparentemente había encontrado mientras intentaba ayudarla a organizarse. No necesité leer cada línea. Reconocí la mayor parte. Todos los pagos que solía hacer, todas las suscripciones que nunca canceló, todas las facturas que solía liquidar discretamente. Incluso había algunas de las que no sabía. Al parecer, Lauren había solicitado un préstamo personal, usó mi nombre como referencia y me incluyó como su empleadora. Me senté atónita. Luego mi papá lo dijo, nos dijo que la amenazaste. Parpadeé. Dijo que le dijiste que si no dejaba el apartamento en silencio, la arruinarías. Que le dirías a todo el mundo que era una estafadora. Que estabas disfrutando esto. Que habías estado esperando su caída. Primero me reí. No porque fuera divertido, sino porque era tan calculado. No solo cambió la narrativa, la reescribió por completo. Pero mi papá no parecía alguien que le creyera. Sacó su teléfono, dijo que necesitaba que escuchara algo. Al parecer, unos días antes, Lauren había estado hablando por teléfono con una de sus amigas en altavoz en la cocina. No se dio cuenta de que su teléfono se había conectado automáticamente al altavoz Bluetooth de la casa en la sala, justo donde estaban sentados nuestros padres. Él dijo, no estoy preocupada. Puedo hacer que crean cualquier cosa. Llevo años haciéndolo. Solo diré que Mila está tratando de arruinarme. Lo creerán. Siempre lo hacen. Mi papá hizo una pausa. La habitación quedó en completo silencio. Él no sabe que lo escuchamos. Todavía no. Lo miré esta vez. No había defensa en sus ojos. Ni excusas. Solo una vergüenza silenciosa. Lo siento, Mila, por no haberlo visto antes. Y luego algo que no esperaba, empezó a llorar. No ruidoso, no dramático. Simplemente en silencio como alguien que finalmente se había dado cuenta de lo mal que había fallado al proteger a la hija equivocada. Se fue poco después. Dijo que averiguarían qué hacer a continuación. A la mañana siguiente recibí un mensaje de texto de mi mamá. Una sola línea, cena el domingo, todos nosotros por favor. Y otro horas después, es hora de que arreglemos esto. No respondí de inmediato. Algo de esa cena se sentía más pesado de lo que cualquier disculpa pudiera arreglar. Pero sabía que iría, no por Lauren, sino por mí misma,
porque era hora de escuchar cara a cara lo que finalmente estaban listos para admitir, y lo que Lauren ya no podía ocultar. La cena estaba programada para las 6. Llegué a las 6:17. No intentaba dejar clara una idea, pero supongo que en cierto modo, sí lo hacía. Me senté en el coche durante casi 10 minutos con el motor apagado, observando cómo la luz del porche zumbaba y parpadeaba, como cada invierno. Nunca se había arreglado, a pesar de que Lauren una vez se jactó ante nuestros padres de que había contratado a alguien para que se encargara. Yo había pagado a ese tipo, por cierto, como siempre. Finalmente me acerqué, abrí la puerta y entré sin llamar. Nadie dijo nada. Era como si estuvieran esperando que yo decidiera si esa noche iba a explotar o no. La mesa del comedor estaba puesta demasiado perfecta, manteles individuales a juego, los buenos platos, servilletas de tela dobladas como mamá solía hacer cuando teníamos invitados. Eso por sí solo me dijo que estaban nerviosos. Lauren ya estaba sentada, con las manos entrelazadas frente a ella, la mirada baja. No dijo hola. Yo tampoco. Mi papá estaba de pie junto a la encimera de la cocina, con los brazos cruzados. Mi mamá revoloteaba, fingiendo arreglar cosas que no necesitaban ser arregladas. Se sentía como si hubiera entrado en una escena justo antes de que se leyera un veredicto. Saqué una silla y me senté, no porque estuviera lista, sino porque ya había terminado de aplazarlo. Mi papá se sentó, miró a Lauren y luego a mí. Necesitamos hablar antes de comer. Lauren exhaló, se inclinó ligeramente y luego comenzó, mentí. Mentí sobre el trabajo. Mentí sobre el dinero. Les hice creer a todos que estaba haciendo más de lo que hacía, y usé a Mila para lograrlo. La dejé llevar la carga y me atribuí el mérito. No lloró. Pensé que lo haría, pero no. Casi lo hizo más real. No lo hice para herirlos, continuó. Simplemente tenía miedo de parecer un fracaso. Y una vez que empezó, me resultó más fácil mantener la mentira que admitir la verdad. Hubo una pausa, y me di cuenta de que nadie en la mesa estaba respirando. Y entonces dijo algo que me dejó helada. Les dije que me chantajeaste, que dijiste que me expondrías si no dejaba el apartamento en silencio, que me amenazaste. No era verdad. Nada de eso. Mi mamá cerró los ojos. Mi papá parecía haber tragado un clavo. Miré directamente a Lauren. Quise preguntar por qué llegar tan lejos, por qué no simplemente decirles la verdad. Pero no lo hice. Ya sabía la respuesta, miedo, orgullo, quizás un poco de envidia, quizás mucha. Mi papá se inclinó entonces y por primera vez en años, había algo diferente en su voz. Le creímos, Mila, y nos equivocamos. No solo ignoramos la verdad. Te convertimos en la villana de una historia donde tú eras la única que los sostenía a todos. No sé cómo arreglar eso, pero lo vamos a intentar. Luego miró a Lauren. Le hemos dicho que necesita mudarse. Tiene 3 semanas. La ayudaremos a encontrar un trabajo, pero después de eso, estará por su cuenta. No más escondites. No más mentiras. Eso termina ahora. Lauren no discutió. No se inmutó. Simplemente asintió casi como si lo hubiera esperado. Mi mamá finalmente habló, creo que olvidamos a quien criamos. La vimos luchar y pensamos que era fuerte por intentarlo, pero pasamos por alto todo lo que tú hacías en silencio. Nos facilitaste las cosas a todos y nunca te dimos las gracias. Simplemente asumimos que seguirías haciéndolo. Resopla extendió la mano por la mesa y me tomó la mía. Lo sentimos. La comida permaneció intacta durante otro minuto. Nadie dijo nada más. Finalmente comimos despacio y con cuidado. La tensión no se desvaneció, pero se aflojó. Por una vez, nadie intentaba impresionar, defender o evadir. Simplemente era tranquilo, real por fin. Después de la cena, nos sentamos en la sala. Lauren no dijo mucho. Mi mamá me preguntó si necesitaba ayuda con algo, facturas, recados, comestibles, algo que no había preguntado desde que me mudé. Dije que no, no porque no quisiera la ayuda, sino porque necesitaba que esto se asentara primero. Mientras me preparaba para irme, Lauren se paró cerca de la puerta. Se veía agotada,
pero había algo en sus ojos que no había visto en mucho tiempo, algo parecido a la humildad. Te voy a pagar todo, dijo. Todo. Puede que tarde, pero lo haré. Asentí. No dije que la perdonaba. No prometí nada, pero asentí. Mientras caminaba hacia mi coche, no me sentí triunfante ni satisfecha. Me sentía cansada, pero más ligera. La rendición de cuentas había ocurrido. Las mentiras habían sido expuestas. Y por primera vez, quizás en la vida, todos estaban finalmente en la misma sintonía. La próxima vez que nos sentáramos en esa mesa, sería diferente. Y yo estaba lista para eso. 3 domingos después, recibí la invitación. No de Lauren, sino de mi papá. Un mensaje corto sin adornos, cena este fin de semana. Solo nosotros. Sin sorpresas. Espero que vengas. La frase "solo nosotros" resaltó. Sabía lo que quería decir. Sin espectáculo, sin actuación, sin Lauren fingiendo que todo estaba bien mientras equilibraba su vida a costa de mi cuenta bancaria. No respondí de inmediato. Miré fijamente el mensaje durante horas, dejándolo allí como un rompecabezas que no estaba segura de querer resolver. Alrededor de la medianoche escribí una sola palabra: ¿cuándo? Cuando llegué a su entrada, algo se sentía, no tenso, no incómodo, simplemente desconocido. Como entrar en una casa que solía pertenecer a alguien que conocías pero no habías visto en años. La luz del porche estaba arreglada. Los arbustos estaban podados. Alguien finalmente había limpiado el canalón que siempre se desbordaba cuando llovía. Entré esperando ser golpeada por esa vieja sensación, esa picazón de mantener la guardia alta. Pero en cambio, solo había silencio. Nadie se apresuró. Nadie forzó una sonrisa. Mi mamá estaba en la cocina tarareando. Mi papá estaba poniendo la mesa, doblando servilletas como si realmente importara. Por un momento sentí que tenía 10 años de nuevo, y que todo lo anterior a esto nunca había sucedido. La cena fue sencilla: pollo asado, puré de patatas, zanahorias asadas. Sin centros de mesa extravagantes ni postres de panadería demasiado caros para presumir. Solo comida, comida honesta y real. Más o menos a la mitad, mi papá se levantó y caminó hacia la mesa auxiliar. Sacó un sobre blanco y lo deslizó hacia mí. Esto no arregla todo, pero queremos empezar. Dentro había un cheque. No uno pequeño. No eran los $21.484 completos que había perdido, pero era una parte significativa. Más de lo que nunca pensé que volvería a ver. Repasamos los últimos 6 meses. Cada favor que hiciste, cada factura que cubriste. No conocíamos el alcance total. Deberíamos haberlo hecho. Eso es culpa nuestra. Mi mamá no interrumpió. Solo me miró. Y cuando finalmente levanté la vista, dijo algo que nunca esperé escuchar de ella: tú eras quien mantenía todo unido, no ella. No pediste crédito. No exigiste nada. Y te dejamos cargar con ello hasta que colapsaste. Lo sentimos, Mila. Asentí una vez. No necesitaba una reconciliación dramática. Necesitaba honestidad. Y por primera vez en mucho tiempo, la obtuve. Luego, llamaron a la puerta. No necesité ver su cara para saber que era Lauren. Entró despacio, casi insegura de si se le permitía. Su ropa era sencilla, sin abrigo de diseñador, sin bolso grande e incluso pequeña, más pequeña de lo que la recordaba. Sostenía una pequeña caja de cartón con ambas manos. La observé avanzar como si se acercara a un juez. No estoy aquí para quedarme mucho. Solo vine a darte esto. Me entregó la caja. Dentro había 5 pequeños sobres, cada uno etiquetado con un mes y un número. Primeros pagos. He estado haciendo trabajo freelance, algunas cosas de escritura, algo de servicio al cliente. No es glamuroso, pero es mío. Empecé a ahorrar. Esto es tuyo. No dije nada. Tampoco busqué la caja de inmediato. Miró alrededor de la habitación como si tuviera miedo de quedarse, pero también de irse. No espero una relación contigo.
Ni siquiera te culparía si nunca volvieras a hablarme. Pero no voy a mentir más. No voy a tomar más. Solo quiero hacerme responsable. Finalmente, luego en voz baja añadió, no solo te mentía a ti. Me mentía a mí misma. Pensé que si podía engañar a todos, quizás se sentiría real. Nunca lo hizo. Hubo silencio. Mi papá bajó la mirada. Mi mamá exhaló. No dije que la perdonaba. No hice un discurso. Simplemente tomé la caja, la puse a mi lado y dije, no vamos a volver a como estábamos. Eso no va a pasar. Ella asintió. Lo sé, pero quizás si sigues haciendo el trabajo podremos construir algo nuevo. Ella sonrió apenas. Mamá le preguntó si quería quedarse a por el postre. Lauren me miró. Me encogí de hombros. Una porción no me matará. Así que nos sentamos los 4 comiendo pastel de la tienda, no de una pastelería demasiado cara. Nadie intentó llenar el silencio. Nadie fingió que todo estaba bien. Pero las mentiras se habían ido. Esa noche, cuando me fui, mi papá me acompañó a la puerta. Se quedó en el porche un momento antes de hablar. ¿Se siente bien decir la verdad, verdad? Sí, así es. El viento era frío, pero el aire se sentía más claro que en meses. Este no era un final feliz. No estaba envuelto en un lazo, pero era honesto. Era real. Y después de todo lo que habíamos pasado, eso era más que suficiente. La familia no estaba arreglada, pero por primera vez en mucho tiempo, tampoco estaba rota.